Una rueda de prensa en la que queremos hacer un análisis de las políticas de vivienda en este contexto de crisis habitacional tan potente en la que el acceso a la vivienda no solamente se está convirtiendo en un problema, sino casi en una necesidad urgente de solucionar y en la que tanto se está hablando, y nos parece interesante hacer un punto y aparte para hablar un poco de las políticas de vivienda que se están llevando a cabo en esta ciudad y en especial también de las propuestas que llevamos a cabo desde Zaragoza en Común. Me acompaña a la rueda de prensa Teófilo Martín. Teófilo Martín es el representante de Zaragoza en Común en Zaragoza Vivienda, además de ser arquitecto y urbanista reputado de esta ciudad, en la que nos aportará algunas de nuestras ideas, ¿no? Lo primero de todo que nos gustaría decir es que, bueno, entendemos que, como decíamos, en este momento de crisis habitacional, el mayor problema que nos encontramos es que, lamentablemente, se sigue concibiendo la vivienda como un bien de inversión, como un bien de mercado, más sometido a los intereses de lucro que a las necesidades sociales, y que este es el primer problema y el primero que hay que abordar, y que mientras no abordemos esta perspectiva no va a haber ninguna solución, ¿no? De hecho, todas las medidas que se están haciendo desde el Gobierno entendemos que no están encaminadas precisamente a solucionar la crisis de vivienda, sino que tienen fundamentalmente dos objetivos. Un objetivo que es financiar otras medidas del propio ayuntamiento mediante la venta de suelo, una financiación para operaciones de otro tipo, como pueden ser Romareda, otras similares. Y un segundo objetivo que es favorecer los intereses de las grandes empresas constructoras a las que, bueno, se les está regalando y cediendo suelo público y además se les está inyectando dinero público vía subvenciones simplemente para bueno, favorecer su capacidad de lucro y sus intereses económicos, ¿no? En muchos casos no para abordar las necesidades sociales, sino para la construcción de vivienda de lujo, ¿no? Ayer mismo vimos al señor Víctor Serrano cómo nos anunciaba una operación de venta de suelos que va a ser de 67 millones de euros, que va a ir destinada fundamentalmente a la creación de vivienda libre, con un muy poco porcentaje de vivienda de protección oficial, incluso de vivienda de lujo, chalets unifamiliares, en una clara dinámica en la que se ve que lo que interesa no es abordar la crisis de vivienda, sino financiar directamente las necesidades del ayuntamiento y de otros grandes proyectos del ayuntamiento. Y cedo en primer lugar la palabra a Teo para que nos hable de todo esto. Muy bien. Buenos días. Yo quería centrarme, el tema de la vivienda suele ser un tema suficientemente amplio y complicado como que al final hay una cierta desinformación o dificultad para entender un poco los procesos del tema de la vivienda. Y me voy a centrar en el tema del suelo como un tema fundamental. Como ha comentado Suso, la vivienda tiene una característica que no tienen otras necesidades sociales fundamentales, que es que, aparte de servir para vivir, es un bien de inversión. Entonces, todo lo que sea favorecer la vivienda como un bien de inversión va en contra de la vivienda para vivir. Es así de sencillo. No, fondos de inversión internacional que consideran que invertir en viviendas es un gran negocio, y es así como aparece en todos los mecanismos económicos. Invertir en vivienda en España hoy es un gran negocio. Por lo tanto, vienen capitales internacionales a invertir en vivienda. Todo eso está alimentando la burbuja inmobiliaria, alejando la vivienda de su finalidad principal, que es para vivir. Es así de sencillo. Entonces, toda la política de vivienda, desde el punto de vista de la Constitución y del famoso artículo 47, sería intentar desactivar todo lo posible la vivienda como bien de inversión y centrarnos en la vivienda como para vivir. Así de sencillo. Y no son dos cosas que puedan coexistir, sino que son contradictorias. Eso es la primera idea. Segunda idea, el tema del suelo. Se dice un montón de veces, uno, que el suelo es responsable del precio de la vivienda. Radicalmente en contra. Es al revés. El suelo, dependiendo del precio que se pueda comprar o vender una vivienda, se vende o se compra el suelo. El suelo es lo que llaman valor residual. Los propietarios de suelo saben a qué precio pueden vender un suelo porque saben a qué precio se puede vender una vivienda. Y dicen, yo también quiero parte de la rentabilidad. Con lo cual, el suelo no es responsable del encarecimiento de la vivienda. Y más en una ciudad como Zaragoza, que es, como sabéis, el término municipal de los más grandes de España, y que además tiene suelo para 50.000 viviendas, para muchísimas viviendas.
5.000 viviendas en suelo municipal, en otras instituciones, desarrollos urbanísticos que no se han desarrollado enormes, el barrio del AVE, en entorno de Valdefierro, o sea, hay un montón de desarrollos que están todavía desarrollos urbanísticos que están todavía iniciándose y que, por supuesto, podrían perfectamente cubrir las necesidades de desarrollo de vivienda. Eso está claro. Entonces, pero el suelo, en todo caso, claro, si vendemos el suelo, nos quedamos sin la materia prima necesaria para hacer cualquier política de vivienda. Con lo cual, la primera o la segunda, o uno de los primeros temas fundamentales es que no se venda suelo público de ninguna institución. Eso sería como algo que deberíamos ponerlo como en el frontispicio. Todo suelo público no debe ser vendido, ni siquiera para hacer vivienda de protección oficial. Suelo público. ¿Por qué? Porque si vendemos suelo público nos quedamos sin la posibilidad para siempre de desarrollar una política de vivienda. Con lo cual, cuando el consejero de la DGA de Vivienda le pide al Gobierno central suelo para hacer vivienda pública, digo, me parece bien. Primero, ¿de qué manera? Y segundo, ¿por qué no empleas los suelos públicos que ya tienes en Zaragoza o que tiene el ayuntamiento para más de 5.000 viviendas o que tienen otras instituciones públicas, que también hay que decirle a Patrimonio del Estado, a instituciones penitenciarias, al Ministerio de Defensa, a la DPZ, etcétera, etcétera, que tiene suelo, al Sareb, que tiene mucho suelo en Zaragoza y que lo tiene sin desarrollar y que intenta venderlo, como saben, las personas de Torrero. Con lo cual, en principio, ningún suelo público debe ser vendido y debe utilizarse para hacer política de vivienda de alquiler asequible o vivienda de alquiler social. A partir de ahí, una vez que el tema del suelo lo tengamos más o menos aclarado, es decir, necesitamos dinero para hacer política de vivienda. No podemos desarrollar una política de vivienda sin invertir dinero. Eso lo sabe todo el mundo, no hace falta, con lo cual hay que aumentar los presupuestos. Las estadísticas dicen, para sanidad dedicamos un 7,9%, para educación un 4,9%, para vivienda le dedicamos el 0,2%. Somos el país europeo que estamos a la cola en inversión de vivienda. Con lo cual, si no invertimos en vivienda pública de alquiler, no vamos nunca a subir los estándares europeos de vivienda. Ahora mismo estamos en el 2%, cuando en Europa la media es del 9% y en otros países es del 20%. Eso está clarísimo. Entonces, todas las políticas tienen que ser a medio y largo plazo. A corto plazo podemos hacer otras medidas que ahora mismo pues está claro que son vivienda vacía, intervenir. Hay 40.000 viviendas vacías en Zaragoza y otra cosa que también hay que explicar y hay que intentar es que el derecho de tanteo. O sea, todos los lunes al Consejo de Gobierno del Ayuntamiento, a Comisión de Urbanismo, van el no utilizar el derecho de tanteo sobre un orden de unas 10 viviendas de propietarios de viviendas de protección oficial que para poder venderlas tienen que pedir permiso al Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón. Si las instituciones públicas utilizaran ese derecho para adquirir esa vivienda de protección oficial al precio oficial, tendríamos de una manera inmediata un número de viviendas que ya podríamos incorporar al patrimonio público de vivienda y al mismo tiempo desincentivaríamos la idea de que se puede vender vivienda de protección oficial, descatalogarla y entonces todo el número de viviendas de protección oficial que hay en Zaragoza y que sabemos que al cabo de 30 años se pueden descalificar y con la nueva ley de vivienda del Gobierno de Aragón, no sé si van a ser 15 o 10, teníamos la duda hace un momento y no hemos podido desvelarla, pero claro, todo lo que sea construir vivienda de protección oficial en estos momentos en Aragón significa que dentro de 10, 15 años esas viviendas van a ser libres, con lo cual no van a servir para solucionar el problema habitacional. Sí, y en este contexto, pues como bien dice Tío y como venimos apuntando desde Zaragoza en Común desde el principio,
nada más nos estamos encontrando dos medidas del Gobierno. Una es la de venta del suelo, la que estaba diciendo Teo, pero luego la otra gran apuesta del Gobierno municipal es la vivienda asequible. La vivienda asequible, por un lado, es un concepto blanco que se vende muy fácilmente, pero que en realidad tiene problemas porque cuando estamos hablando de vivienda asequible, habría que hablar de asequible para quién, ¿no? Porque luego veremos que los precios no son realmente tan asequibles y, en segundo lugar, porque puede acceder a este tipo de viviendas rentas de hasta 5.000 euros, lo cual quiere decir que no están priorizadas sobre los colectivos que más necesidades tienen, ni siquiera sobre los colectivos más precarios. Y cuando hablamos de colectivos más precarios, estamos hablando de jóvenes trabajadores, parejas con pocos ingresos, personas jubiladas, madres solas con hijos, este tipo de situaciones que realmente se encuentran con que no van a poder acceder a estas viviendas asequibles, ¿no? Y decimos que además es un concepto tramposo porque en realidad lo que estamos haciendo con esta vivienda asequible, en los dos modelos que se están trabajando, uno y las impulsadas directamente por el Ayuntamiento, las impulsadas también por el Gobierno de Aragón, lo que estamos encontrando es que lo que se está haciendo es poner suelo público a disposición de las empresas constructoras durante 75 años y regar luego estas construcciones, además de vía subvenciones, una gran cantidad de dinero público, ¿no? En las subvenciones de las viviendas municipales directamente estamos hablando de que se va a invertir 19 millones de euros en subvencionar la construcción de cada una de las viviendas a la razón de 50.000 euros por vivienda, con lo cual le regalamos el suelo, les damos la posibilidad de lucrarse durante 75 años y encima les damos dinero público en interés de que se genere una vivienda a un precio asequible, que luego ya veremos que no es tanto, ¿no? Y en el caso de las promovidas por el Gobierno de Aragón es una dinámica similar, solo que en vez de subvencionar cada vivienda lo que se hace es poner el suelo público y luego subvencionar durante 15 o 30 años, 15 años por habitante y 30 por vivienda, esas viviendas para que tengan un precio de alquiler asequible. Un precio mientras las empresas en realidad lo que están haciendo es cobrar 11,5 euros por metro cuadrado esas viviendas cuando el precio de mercado realmente está por debajo de los 9. Luego estamos dando que durante 45 años mínimo estas empresas van a poder cobrar esos van a estar cobrando durante los 75 años esos 11,5 euros por metro cuadrado, un precio que está por encima del mercado, como decimos, y además durante 40 años lo van a poder hacer sin ningún tipo de subvención para los inquilinos que están ahí viviendo. Entonces, que entendemos que es un grave problema, ¿no? Cedemos suelo público, lo regamos de dinero público y luego dejamos que las empresas constructoras privadas se lucren. Algo similar a lo que está sucediendo también con las supuestas viviendas asequibles del programa Alza, que no solamente está captando muy poca vivienda, sino que le está haciendo unos precios que son realmente insostenibles, ¿no? Si nos encontramos viviendas de 60 metros por 653 euros mensuales, que es más de 10 euros metro cuadrado, y que incumplen este requisito de que tendrían que estar 20% por debajo del precio de alquiler. Bien, con todo esto y otras muchas cuestiones que podríamos abordar desde Zaragoza en Común, básicamente lo que estamos defendiendo es realmente que la vivienda no se considere como un bien de inversión, como un bien de mercado, sino realmente como un mecanismo para vivir, para afrontar la realidad de la situación social, una apuesta por la vivienda pública de gestión pública y fundamentalmente, prioritariamente, por la vivienda social. En este sentido, creemos que el suelo público, como bien decía Teo, tiene que estar destinado a la construcción de vivienda pública, que no puede ser que se venda de estas maneras que no sirven y que nos hipotecan a futuro. Creemos que hay que impulsar programas potentes de movilización de vivienda vacía, con el primer paso de elaborar un censo de vivienda vacía de la ciudad, que, como bien has dicho, Teo, es muy importante, y estableciendo medidas de recargo del IBI y otras medidas fiscales que promuevan el que estas viviendas se pongan en el mercado, la limitación de las viviendas de uso turístico, obviamente, y creemos que el Gobierno de Zaragoza tiene que impulsar la aplicación de la Ley de Vivienda Social con la declaración de zonas tensionadas, que en el caso de Zaragoza alcanzaría a bastantes barrios si se cumpliera la normativa, y la limitación de precios públicos de alquiler. Por todo eso, lo que vamos a hacer también, además aprovechando que estamos en momento presupuestario, es introducir un fuerte paquete de medidas y de enmiendas en los presupuestos con esta idea, ¿no? De impulsar la vivienda pública de alquiler, la captación de vivienda vacía y la creación de oficinas de vivienda en los barrios que asesoren a las familias y a los ciudadanos temas de rehabilitación, de eficiencia energética, de acceso a vivienda y que incluso puedan mediar en los problemas de alquileres y de este tipo de cosas. No sé si quieres completar algo más, Teo. Como hemos dicho al principio, el tema es suficientemente amplio. Otro tema fundamental, porque alguna experta
ya decía, ojo, no vayamos a ponernos a construir viviendas como locos, entre comillas, cuando ya estamos desatendiendo el parque de vivienda existente, tanto en la vivienda vacía, como ha dicho Suso, pero también las necesidades de rehabilitación de viviendas. Tenemos miles y miles de viviendas para poder rehabilitar en situaciones, claro, rehabilitar las viviendas es lo más rentable desde el punto de vista económico, porque estamos en la ciudad existente, desde el punto de vista social, porque no movemos a las personas de su entorno, y estamos ahora mismo en programas de vivienda que, como hay fondos europeos, de alguna manera se ha impulsado de una manera importante la rehabilitación de viviendas en grupos como en Las Fuentes, en Aloy Sala, etcétera, etcétera. Evidentemente hay que seguir rehabilitando miles y miles de viviendas, porque es la única manera de conseguir, primero, la neutralidad en carbono para el 2030 y, al mismo tiempo, un patrimonio que tenemos edificado en unas condiciones bastante poco eficientes. Entonces, ahora mismo incluso está habiendo dificultades en algunas promociones de rehabilitación, como Aloy Sala, que sabemos que hay reuniones, porque el dinero que llega de Europa, aproximadamente unas 20 y tantos mil euros por vivienda, no llega para realizar la rehabilitación que necesitan, en este caso colocar ascensores y hacer la envolvente de aislamiento. Entonces ahí resulta que efectivamente para poder rehabilitar esas viviendas se necesita, pues, vamos a ver, un impulso a la gestión y al mismo tiempo una manera de ver que es necesario, porque realmente hay muchas personas que no van a poder conseguir ese dinero suplementario que no da Europa y que se necesita para rehabilitar. Y ahí estamos en ese punto, que es un punto muy grave y que puede dar al traste con la política de rehabilitación que se está impulsando y que tenemos que seguir impulsando hasta el año 2050. Hay mucho trabajo con el tema de la rehabilitación, mucho trabajo con el tema de la vivienda vacía, limitar el precio del alquiler, como hemos dicho, con medidas de la ley de la vivienda o con las medidas de impulso de la vivienda pública, que todo eso es lo único que puede frenar el precio de la vivienda. Muy bien, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, queréis comentar alguna cosa. No sé si han hecho algún cálculo de las viviendas que se podrían haber recuperado de las VPOs que se han vendido luego. Por el tanteo y retracto, dices. Aproximadamente, como he comentado, van unas 10 viviendas cada semana. 150. Sí, serían 150 claro, aproximadamente desde 2019. Es algo que no se sabe y que es bueno que podáis explicarlo, porque claro, todo el mundo dice, las viviendas de protección oficial se han construido 1 millón y pico, 11 millones de viviendas de protección oficial en España, en todo, pues ya sabéis que hasta el año 2008 toda la política de este país era vivienda de protección oficial, y con financiación económica de los bancos, más descuentos, desgravaciones fiscales. Todas esas viviendas, si se hubieran mantenido dentro de un espacio protegido de vivienda, ahora tendríamos un parque de vivienda protegida, aunque fuera en propiedad, de 11 millones y pico de viviendas en España. Todas ellas se han ido desclasificando, con lo cual han entrado en el mercado libre. Las personas que tenían esa vivienda han podido, teóricamente, poder vender esa vivienda al precio de mercado, entre comillas. En momentos bajos no podían venderlo y en momentos altos lo han subido. Tenemos que intentar también cortar esa vía de salida, con lo cual es una vía relativamente sencilla y además inmediata. Evidentemente hay que poner el dinero, que sería disuasoria para que ninguna o pocas viviendas de protección oficial ahora mismo se están quitando en Valdespartera o en otros barrios que fueron barrios de viviendas de protección oficial, y que realmente, si pudiéramos comprar viviendas para el patrimonio público de vivienda, estaríamos de alguna manera ya aumentando e incidiendo en el precio de una manera clara. Y esas viviendas, el ayuntamiento las puede adquirir al precio al que fueron vendidas de origen cuando estaban protegidas. Al precio oficial de vivienda de protección oficial de hoy. Ajá, vale. Y otra pregunta también. Es más, el derecho de tanteo sería para esas viviendas
pero también el ayuntamiento podría realizar una especie de crear áreas con derecho de tanteo para intentar comprar viviendas siempre y cuando el precio le interesara. Es decir, que realmente los mecanismos públicos de la vivienda no se emplean para su finalidad social. Es lo mismo que el suelo. Os acordaréis de lo que era el registro de solares. Es decir, los solares, teóricamente, su función es ser construidos, no esperar. Hay suelos en Zaragoza, en buenos sitios que podemos saber todas las personas que estamos aquí, que son solares desde hace 50 años. Teóricamente, ese suelo, según la ley del suelo, tendría que haber sido expropiado para construir vivienda, porque el registro de solares obligaba a la construcción en unos plazos determinados. En su momento se recabó, es verdad que hay muchos mecanismos de salir, presentar un proyecto básico en el ayuntamiento, luego pedir prórrogas, pero evidentemente daría una imagen clara de decir, los solares son para construir, no son para dejarlos allí para el futuro. Y hay muchos solares, incluso algunos de alguna institución pública, que los tienen ahí esperando a que se vendan en el futuro o lo tengan como un apunte contable en sus presupuestos, que seguro que les cuadra con los precios que entienden que vale ese suelo, como si fuera vivienda libre. Y con respecto a las viviendas de alquiler, tanto las promovidas por el Ayuntamiento como por el Gobierno de Aragón, han hablado de que esos precios no son asequibles o no serían tan asequibles como se intenta vender por parte del Gobierno. ¿Qué precios se están manejando? ¿Cómo se van a calcular los precios de esas viviendas? Los de alquiler asequible se establecen en función de una normativa que existe entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que establece cuáles son los precios, cuál es el precio del metro cuadrado. Es cierto que no lo ponen las empresas directamente ese precio, pero sí que es cierto que son unas medidas que los precios de base ya están inflados y que van a poder acceder a determinada población, ¿no? Pero sobre todo de esto lo que nos preocupa es la lógica que hay detrás de, como hemos venido diciendo todo el rato, de que la vivienda no es una necesidad social, sino es un bien de inversión. Las empresas se presentan a gestionar viviendas asequibles porque son rentables, porque van a sacar un beneficio. Y cuando hay beneficio, se reduce el interés social. Evidentemente, cuando tú estás poniendo el suelo durante 75 años, además te las riegan de subvenciones públicas, pues a las empresas les interesa meterse porque así van a sacar beneficio. Y si además durante 40 años van a poder cobrar, o durante los 75 años van a poder cobrar íntegramente el precio que se les ha establecido, pues evidentemente es muy interesante para ellas. Pero no son viviendas de gestión pública y, bueno, llega hasta el punto que ni siquiera va a haber intervención pública en determinar quiénes son las personas que viven en esas viviendas. Van a ser las propias empresas constructoras las que van a decidir quién vive en esas viviendas, ¿no? Con todo lo que sabemos que eso puede conllevar. Brial, mayoritariamente, sí. Los datos, ya sé que los datos son... El dato mata el relato, como dicen, ¿no? Es decir, pero una vivienda de 43 metros cuadrados útiles, más garaje y trastero, el alquiler que le ha garantizado el Gobierno de Aragón al promotor que se quede el concurso es de 785 euros de alquiler. 785, una vivienda de 43 metros cuadrados útiles, más garaje y más trastero. Evidentemente, eso es, según creemos, superior al precio medio de alquiler. ¿Qué pasa? Que si no se le garantizaba, así de claro, hay que decirlo, si no se le garantizaba ese precio y esa rentabilidad, los fondos vamos a decir, o los promotores en este caso, porque ha sido un promotor local el que se ha quedado el primer concurso, pues no jugaban, no entraban. O sea, para ellos Zaragoza, el mercado de Zaragoza no tiene la misma rentabilidad que tienen los mercados de Málaga, Palma, Madrid y Barcelona, con lo cual, para que vinieran, les ha garantizado un precio de 11,50 euros metro cuadrado. ¿Qué pasa? Que evidentemente las personas que vayan a acceder a esa vivienda no van a pagar esa cantidad, le van a dar el dinero suficiente para que el precio que tenga que pagar sea de una vivienda de 43 sea alrededor de los 400 euros, 400 y pico euros por vivienda, que es lo que tendrá que pagar las personas que vayan a alquilar esas viviendas durante 15 años. Eso significa que el Gobierno de Aragón tendrá que poner en sus presupuestos, a partir del momento que estén terminadas esas viviendas, el dinero necesario
que son 4 o 5 millones de euros, para subvencionar esas 1000 viviendas que quieren hacer en Zaragoza y las que vayan a hacer en algunos otros puntos de Aragón. Es así de claro. Es decir, y la fórmula, durante este año y el año que viene, el Gobierno de Aragón no tiene que poner un euro. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque evidentemente, hasta que las viviendas no estén construidas y hasta que las viviendas no estén habitadas, que serán pues en el año 2026, finales del 26, pues no tendría que poner un euro. A partir del momento que se alquilen, tendrá que subvencionar los alquileres para que la rentabilidad al promotor sea esa que se le ha garantizado. Es así de sencillo. Y eso nos viene a la primera parte. Mientras no tengamos dinero para poder hacer construcción de vivienda pública, pues tenemos este mecanismo, que es un mecanismo, vamos a decir, que es como la cuadratura del círculo. ¿Cómo puedo hacer vivienda sin gastar dinero? Pues de esta manera. Gastando dinero, sí, 4 o 5 millones. ¿Puedo pagar, Gobierno de Aragón, 4 o 5 millones al año durante 15 años? Es asequible, obviamente, porque construir viviendas, pues sabemos que cuesta dinero. No es como otros mecanismos. La vivienda cuesta dinero construirla, cuesta dinero gestionarla, cuesta dinero mantenerla. Es decir, que evidentemente en los que pretendamos, por eso volvemos a la primera parte. La vivienda es para vivir, no es un bien de inversión. Para convertir la vivienda en un bien de inversión hay que hacer, de alguna manera, trampas, entre comillas, o entrar en un mercado de vivienda libre donde se pueda alquilar pues a 1.000, 1.500 euros vivienda, y que evidentemente no estamos hablando de... Eso no soluciona para nada el problema habitacional, sino que lo agrava. Gratis. Sí, sí. El suelo es a 75 años el derecho de superficie. En algunos ayuntamientos, por ejemplo como Madrid, cobran un canon por ceder el suelo. Aquí no se ha cobrado ningún canon. Cero canon, tanto en las viviendas de Zaragoza Vivienda como en las viviendas del Gobierno de Aragón. El suelo se pone a disposición de las entidades de promoción, se les garantiza ese alquiler que hemos comentado, y con eso, de alguna manera, se pone esa vivienda de alquiler asequible, y además se prima, que es algo que también hemos hablado en algunos foros, viviendas muy pequeñas. Se prima, si en vez de hacer 500 hacen 600, como ha ocurrido en el primer concurso, pues eso entienden que es mejor, porque evidentemente porque está valorado en el concurso. Cuantas más viviendas hagan, mejor. Claro, como el techo de edificable es el mismo, pues hacen viviendas de 40 y tantos metros cuadrados. Lógicamente es ahí. No es una vivienda que sea la que las personas demanden para una vivienda de alquiler, pues seguramente no, porque es una vivienda prácticamente de un dormitorio máximo. Entonces se está priorizando viviendas muy pequeñas para conseguir que jóvenes, parejas, etcétera, lo que llaman vivienda de emancipación, etcétera. Pero es una vivienda muy pequeña para, vamos a decir, que también la vivienda sirve para estar estable en tu vivienda. Es decir, que no se puede uno estar cambiando de vivienda cada 5 años, porque al final tienes tu ámbito, colegios, etcétera, con lo cual dices, no, mira, con 40 metros cuadrados me soluciona durante unos años. Vale, pero la vivienda es un bien duradero, y que cuanto menos veces cambiar de vivienda, mejor, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, ¿no? Agradecer a Teo que haya compartido con nosotros todo su conocimiento y su sabiduría y su capacidad pedagógica, porque la verdad es que lo explica muy bien. Y bueno, os haremos llegar la nota de prensa, y cualquier duda estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.